Para empezar, aquí encontramos un zener, ¿no? Y este zener pues tiene aquí una franja donde nos indica que esta es la parte de cátodo, ¿no? Y este es el ánodo. Si este es el cátodo y este es el ánodo, pues al ánodo hay que conectar negativo, ¿no? En caso del zener. Ya entonces esta parte más amplia del zener es donde va a llegar 0 voltios. Amigos, somos Malmatrónica Automotriz, empresa dedicada a la venta de repuestos electrónicos automotrices y laboratorio de reparaciones. Visítanos.